Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo estamos? Sí hay audio. No, les estaba diciendo que desde aquí los saludo porque pues no tuve oportunidad de darle la mano y saludar a cada quien, pero que nadie diga, a mí el pastor me ignoró, pasó cerca y ni siquiera me vio. No, el pastor está para oírlos, saludarlos a todos, ¿eh? Y por supuesto, el punto básico para mí es compartirles la palabra que les va a edificar. Quería complementar los anuncios de lo que estuvieron anunciando hoy. Muchas gracias. Y es que estaba haciendo una convocatoria para todos los que quieran servir al Señor aquí en la iglesia, los que tengan un lugar. Todos tenemos un lugar y todos podemos hacer algo para el día lunes 29. Generalmente cuando hacemos este tipo de convocatoria, de invitación, vienen unos poquitos. Yo quiero exhortarles, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y todo el que está bautizado y comprometido con el Señor tiene un lugar para servir. Entonces, por favor, los esperamos el lunes 29 aquí. Como dijo Nancy, tenemos que calendarizar todas las actividades del año. Y por supuesto hay otros aspectos que tenemos que platicar, los aspectos administrativos. Este año pasado, al final, estuvimos batallando un poco con la hipoteca, pero el Señor lo sacó adelante. Así que, bueno, todas esas cosas es importante que las platiquemos. Ahora sí, ya vamos a la palabra, ¿eh? Quería también comentarles. Les decía que a veces estuvimos convocando a muchos pastores aquí, a las iglesias y a todo el mundo para que vinieran al simposio que se tuvo ayer. Y la verdad es que la mayoría de los que estábamos éramos de aquí, de la iglesia local. Y muchos pues dijeron, no, pues ¿para qué si el domingo voy a ir a la iglesia? Y quiero decirles que se perdieron unas conferencias, tremendas conferencias. Los hermanos son ministros muy reconocidos, de mucha trayectoria, que estuvieron compartiendo aquí acerca de los riesgos que la familia corre en este tiempo, que todo es parte de una agenda global. Todo lo que se enseñó, aunque eran diferentes temas, todo entra dentro de un solo paquete que las grandes organizaciones mundiales que tienen su poder terrenal están orquestando para afectar a la familia, a la iglesia y a la humanidad en general. Se habló de cómo las familias están siendo desintegradas. Se habló de cómo la Agenda 2030, aunque parezca muy bonita y suena muy bonitos a los oídos, hay cosas que están totalmente opuestas a la palabra de Dios, como llevar la contraria a lo que Dios dice. Y pues eso lo explicó el pastor Ramírez, que es un hombre muy, muy versado en eso. Y la parte que yo compartí también fue acerca del ecumenismo, que muchos la palabra tal vez ni les suena, pero es un riesgo. Se trata de la invasión del Vaticano sobre la Iglesia Evangélica y sobre otras religiones para unificarlas y tener una sola Iglesia mundial preparada para el anticristo. De eso estuvimos platicando, de eso estuvimos enseñando. Así que no sé si hay grabaciones, pregunto, ¿hay grabaciones de eso? Sí hay grabaciones. Si alguno quiere una reproducción o verlo en YouTube, creo que ahí va a estar. Vale la pena que aparten un tiempo para oírlo porque les va a edificar mucho. Bien, estamos en el Evangelio de Juan, ya predicando por algún tiempo y vamos a seguir aquí. El Evangelio de Juan se enfoca mucho en lo que llama señales, milagros. El enfoque del Evangelio de Juan es un trato personalizado con la gente.
Y eso de Jesús, por supuesto, ¿verdad? Eso es maravilloso, ver cómo cuando el Señor toca una vida, esa vida ya no se queda igual. La gran pregunta para nosotros aquí es, si el Señor toca tu vida, ya no te quedas igual. Evangelio de Juan, capítulo 5, los versículos del 43 al final. En el último mensaje estuvimos predicando acerca de la mujer samaritana. Aquí en este mismo capítulo está. Vamos, Juan 4, versículos 43 en adelante, dice esto. A ver si tiene sus Biblias, ¿verdad? Como dijo uno de los expositores ayer, que él era muy cuadrado, que siempre quería ver las Biblias de papel y que él, con toda la tecnología y todo lo que sabe, la Biblia, la Reina Valera, decía él. Bueno, a ver, levanten su Biblia, quiero verlos. Ah, sí hay varias Biblias. Bueno, los que no les damos permiso que usen la de la tecnología. Bueno, dice así, capítulo 4, verso 23. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después de haber estado en Samaria, después de su encuentro con la samaritana. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los gentiles lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es clave. Gracias. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, la gran noticia, ¿verdad? Diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Eso es importante enfatizar. Bueno, esta es la segunda señal que Jesús hizo en Galilea. Creyó su palabra. El hombre creyó su palabra. Hubo un tiempo en que los tratos y los compromisos se hacían a la palabra. Hoy todo es contrato escrito y aún así cuesta a veces que lo cumplan. Pero antes te doy mi palabra. Te doy mi palabra y un apretón de manos, y eso significaba voy a hacer lo que me comprometí. Voy a hacer lo que te ofrecí. Estoy hablando entre seres humanos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Algunos de ustedes recuerdan esos tiempos? No, ya no, ¿verdad? Están muy atrás, muy lejanos. Bueno, porque eso fue decayendo y ahora cuando la gente quiere asegurar algo que a lo mejor ni es verdad y le dice, palabrita que sí. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Palabrita que sí. ¿Qué palabrita? Ni palabrita ni palabrona. Es el carácter firme. Bueno, Jesús le dio a este hombre una palabra. ¿Cuál era la situación?
Bueno, quiero decirles que en aquel tiempo la gente buscaba mucho a Jesús por los milagros. Y todavía mucha gente sigue buscando a Jesús por los milagros. Va a haber una campaña de sanidad divina. Allá va la gente. Y sobrenaturalidades. Es bueno, Dios hace sobrenaturalidades, pero sobre eso nos ha dado su palabra. Y cuando creemos la palabra que Él nos dio, no tenemos que decir palabrita que lo dijo. Simplemente lo dijo y así es. Bueno, pues Jesús se había apartado de Jerusalén porque como su popularidad crecía, se habían levantado muchos enemigos. Y Jesús no vino para hacerse popular. Esa es la diferencia con muchos ministros ahora que buscan popularidad. Jesús no vino para hacerse popularidad. Jesús vino para hacer la obra que Dios le había mandado hacer, que Dios el Padre le dio a hacer. Cuando nosotros tomamos ese modelo de Jesús, no nos enfocamos en alardes, no nos enfocamos en vanidades, ni siquiera en comodidades. Nos enfocamos en hacer aquello para lo cual fuimos enviados. Y ese es el modelo de Jesús. Entonces, Jesús era conocido en aquel tiempo, pues cuando empezó su ministerio, como el sanador. La gente lo conocía más como sanador que como maestro, que como hijo de Dios. Lo buscaban por puras sanidades. Y qué bueno, porque a donde Él iba había necesidades. Yo pregunto hoy, ¿será que hay necesidades donde Jesús es predicado? En todo el mundo hay necesidades. A donde quiera que vamos predicando el evangelio, las necesidades humanas están allí. Y el único que tiene la solución a las necesidades humanas es Jesús. Solamente los acuerdos mundiales, los acuerdos de la ciudad, los acuerdos entre organizaciones, no te van a resolver la vida. La vida te la resuelve Jesús. Solamente. Bueno, Jesús era conocido como el sanador. Mire, cuando vamos nosotros a los evangelios, vamos a encontrar un desfile de sanidades. Sanó a un leproso, después sanó a 10 leprosos, sanó al sirviente de un centurión, liberó al endemoniado gadareno, levantó al paralítico de Betesda, sanó a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, abrió los ojos de Bartimeo, el ciego, sanó a una mujer con flujo de sangre, y esos son unos cuantos de los que quedaron registrados. Pero de Jesús iba, su presencia cambiaba la vida de la gente. El punto aquí es, algunos fueron cambiados en su condición física, pero la mayoría fueron cambiados en su condición espiritual. Y ese es el cambio que Jesús quiere hacer en cada vida. Claro que las sanidades son buenas, pero ¿sabe qué va a pasar? Sigue el tiempo, sigue la vida y al rato te vuelves a enfermar. Jesús sana a alguien de una enfermedad, pero a veces las enfermedades regresan, no las mismas, quizá otras llegan. La condición humana, como seres humanos, somos vulnerables a las enfermedades. Pero hay algo que va a permanecer toda la vida y toda la eternidad. Es su palabra.
Y cuando Jesús dio su palabra, esa palabra tenía y lo tiene hoy el poder de sanar el cuerpo físico, pero de sanar tu alma y de cambiar tu vida y la de la familia, porque aquí en este caso, la familia, toda la casa de este hombre se convirtió. Entonces, qué importante es saber que la salud no es algo, la salud que Jesús nos da no es algo temporal, sino solamente para el cuerpo físico es temporal, pero para nuestra alma es eterna. El apóstol Pedro dice, en 1 de Pedro 1:23 dice, que somos renacidos, no de simiente corruptible, no, o sea, no como somos los seres humanos, ¿verdad? Sino, dice, simiente es la palabra para decir semilla. La semilla de la cual nacemos es corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. ¿Y qué dice de la palabra de Dios? Que vive y permanece para siempre. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que la palabra de Dios tiene vigencia desde que fue dada. En el momento que el Señor la habló, tiene vigencia en aquel tiempo, tiene vigencia ahora y tendrá vigencia por toda la eternidad. Es muy importante entender cómo reaccionamos a la palabra que el Señor da. Porque algunos reaccionan de diversa manera. Pero tenemos a este hombre, aquí en el versículo 50, dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre era el oficial del rey era de Capernaum. Pues vivía en Capernaum, servía en Capernaum. Jesús estaba en Caná. Había una distancia 30, 40 millas quizás. No estaba, la casa no estaba a la vuelta de la esquina, pero él sabía que Jesús estaba ahí. Las noticias corrían en aquel tiempo, no por internet, sino corrían de boca en boca. Porque Jesús es la luz y la luz no se puede ocultar. Y entonces el hombre, mi hijo se muere. Yo me imagino que aquel hombre había llamado médicos, a lo mejor hasta brujos. Y el hijo no sanaba. No dice, no describe la enfermedad. En aquel tiempo no se acostumbraba a dar diagnósticos. Pero estaba enfermo a punto de morir. Parece que el hombre, por ser un oficial del rey, un noble, tenía mucho poder y muchos recursos. Pero cuando la muerte llega, cuando la enfermedad te ataca, los recursos a veces no son suficientes. Los millonarios se mueren, ¿eh?, de enfermedades. Y si no aguantan que les llegue una enfermedad, se anticipan con un suicidio. Pero llega al final. Entonces, la enfermedad es común a todos los seres humanos porque somos de carne y hueso, somos vulnerables. Y aquel hombre, con todos los recursos que tenía, posiblemente había hecho todo lo que podía. El mejor médico de Capernaum había llegado a visitarlo. Le había dado las recetas, las pócimas y todo lo que pudo haberle dado. Y el niño no mejoró. Se pone peor y peor y peor. Cuando ya no había esperanza, estaba desahuciado, se va, se muere. ¿Qué hace el hombre? Hermano, yo pregunto, ¿cómo nos sentimos cuando un ser querido
se enferma, cuando tenemos crisis, cuando tenemos dolor, cuando tenemos tristeza, ¿qué hacemos? Nos afligimos, nos preocupamos. ¿Cuánta gente hay que hace cualquier cosa y prueba esto y prueba aquello? Y por último, buscan a Jesús. Hermanos, los vínculos familiares nos causan preocupación cuando alguien está sufriendo una enfermedad. ¿Cuántos aquí han tenido a alguien que se ha enfermado muy grave? Yo sé que muchos. Y nos preocupa, y queremos hacer, y queremos tocar puertas, y queremos buscar, y la gente quiere hacer todo lo que se va a un lado, se va a otro, se va, ¿qué tal médico sí, qué tal médico no, qué tal tratando? Bueno, yo creo que ese hombre había hecho todo lo posible. Había usado su influencia, su poder, su economía, pero el hijo de todos modos iba a morir. Pero oyó hablar de Jesús. Yo me imagino que digo en sí el caballo, era el transporte, era la limusina de aquel tiempo. Y se fue a buscar a Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, mire, uno dice, hay gente que no sabe reaccionar cuando Jesús da una palabra. ¿Por qué? Porque cuando llegó y estaba la multitud rodeada allí, él llega y le dice, Señor, mi hijo está enfermo, desciende a mi casa para que lo sanes. Y entonces el Señor le dice, tú eres como todos estos, estoy parafraseando, ¿verdad? Como todos estos que quieren ver señales, porque solo las señales cuentan para ellos. ¿Y cuántos? Yo pregunto, ¿cuántos de aquellos a quienes Jesús les hizo señales y los sanó y cambió sus vidas, permanecieron firmes? Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos. Solo 1 de 10 regresó a darle gloria, a honrarlo, a agradecerle. Y los otros, no, pues ya estoy sano, ya es mi vida, yo la vivo como yo quiero. Mucha gente hoy busca a Jesús por una sanidad. Va a haber una campaña de sanidad, va a predicar fulano y tal. Oh, es un siervo muy poderoso. Ningún siervo es poderoso. El poderoso es el Señor. Y es su palabra. Y cuando se cree su palabra, los milagros suceden. ¿Qué hizo aquel hombre? Bueno, no se enojó, no dijo, yo pensé que me iba a atender. Yo pensé que me iba a decir, ¿cómo no? A ver, ¿dónde está el caballo en el que me voy a ir? ¿Dónde está? Llévame a tu casa, voy. No le dijo eso. Solo le dijo, tú eres igual que todos, buscadores de señales. Vete. Y yo dije, ¿vete? Entonces mi hijo se va a morir. No, vete, tu hijo vive. ¿Y qué hizo el hombre? Creyó. Ese es el gran secreto de alcanzar a ver los milagros y maravillas que Jesús hace. Creer su palabra. El hombre creyó y como creyó, se fue. Quizá caminó toda la noche, porque dice que al día siguiente, cuando él iba acercándose a la casa, salieron sus sirvientes a encontrarlo. ¡Hey, Señor, tenemos buenas noticias! Así, ya las esperaba. Ya las esperaba porque había creído la palabra. Y dice, ¿a qué horas mi hijo fue sanado? Dice, como a las 7 de la noche. A esa hora fue que Jesús dijo, ve, tu hijo vive. A veces queremos tener físicamente a alguien. Lo que va a tener el poder es la palabra que Jesús ha hablado. Y cuando nosotros hablamos su palabra, la autoridad de Jesús está allí para respaldar su palabra. Si oramos por un enfermo, qué bueno es ponerle las manos, ungirlo con aceite, qué bueno es.
Pero si está distante, la palabra llega porque no tiene límites. Porque la palabra de Dios no está limitada a que haya buena señal. No es de que esta compañía del cielo no conecta. Que el Wi-Fi me falló. La palabra de Dios no tiene límites. Va por los aires, corre y lleva el poder. Y la palabra que Jesús ha hablado ejecuta aquello para lo cual la envió. Porque el Señor dice que su palabra nunca regresará a él vacía, sino que así como desciende la lluvia de los cielos y hace germinar la tierra y la hace producir hierba y frutos, así será su palabra para hacer aquello para lo cual él la envió. Y si el Señor nos ha enviado su palabra, creamos su palabra. Vivamos por su palabra. Hermano, no viva por lo que la gente dice. Yo me imagino que a aquel hombre le dijeron, no, ¿y para qué? Ya no hay esperanza, este niño se va a morir. Pero él buscó y oyó la palabra. Es importante que no se deje, que sus sentidos no sean, como dice el apóstol Pablo, extraviados de la verdad. Que sus oídos no sean influidos de tal manera que crea las mentiras, las dudas, la incredulidad, la oposición. Es importante que con el corazón usted crea la palabra y la confiese, porque eso es lo que nos va a dar la firmeza y la estabilidad para vivir en el plan de Dios. ¿Sí era Jesucristo el sanador? Sí, claro que era. ¿Sí es Cristo ahora el sanador? Sí lo es. Dice el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos eso. Sí creo que es Pedro el que dice eso. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algunos no están enfermos, algunos solo están oprimidos. ¿Qué es estar oprimido? Es no tengo ánimo, es que yo no puedo, es que a saber, es que a mí no se me abren las puertas. Estás oprimido, pero el Señor vino a libertar a los cautivos, a quitar toda opresión de tu vida, para darte libertad y gozo. Bueno, me impresiona mucho la actitud del hombre, porque esa es una escuela para nosotros, la actitud. Creer lo que Jesús dijo antes de ver. Muchos dicen que, bueno, lo que se ve se cree. Primero ver y después creer. Es lo que la gente dice. Dice, si yo no lo veo, no lo creo. Tienen el espíritu de Tomás. Dice, no, si yo no lo veo, no lo creo. La fe es creer antes de ver. Porque el creer va a producir el milagro que necesitas ver. Cuando crees. ¿Por qué? Cuando en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 11, ahí habla de todos los héroes de la fe. Y cuando menciona cada uno de ellos, lo que ellos recibieron y lo que ellos hicieron, no fue por lo que vieron, fue por lo que creyeron. Abraham creyó por un hijo y no lo miraba y llegó. Jacob creyó por una nación y apenas vio una parte, pero una nación se hizo grande. Dios hace cosas grandes cuando le creemos. Entonces la fe, ¿qué es la fe? Pues la fe es creer antes de ver. Porque si primero ves y después crees, eso ya no es fe, eso ya es experiencia. Ahora, déjeme decirle algo más. Hay cosas que inspiran y motivan nuestra fe y la afirman. Cuando nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con otros o en otro tiempo y sabemos que somos hijos de Dios,
sabemos que Dios puede hacer por nosotros cosas semejantes a esas. No va a repetir la misma historia, no te va a sanar de la misma enfermedad, pero va a hacer algo por ti porque están registrados sus hechos poderosos en la Biblia. Cuando nosotros vemos, ¿qué pasó? ¿Por qué este hombre creyó en Jesús? ¿Por qué? Porque había testimonios. Los hombres de Galilea, de Caná, habían estado en Jerusalén en la fiesta cuando Jesús había hecho milagros. Allí mismo en Caná de Galilea había hecho el primer milagro, o lo que Juan llama la primera señal, cuando convirtió el agua en vino. Ya sabían lo que Jesús hacía. Este hombre sí le sirvió para aumentar su fe, los testimonios. Los testimonios sí nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Pero cuando creemos que Dios quiere hacer algo por nosotros, tenemos que creer y decirle, Señor, te conozco quién eres, sé lo que haces y sé lo que puedes hacer por mí. No es primero lo haces y entonces sí creo. El resultado final de aquella experiencia, ¿qué fue? Bueno, fue que toda su casa creyó. Los sirvientes le dieron la noticia y él llegó a su casa. Me imagino que la esposa, si tenía más hijos, y todos estaban muy contentos. ¿Y cómo pasó? Y él les debe haber dicho, es que Jesús me dijo, tu hijo vive. Y yo le he creído a Jesús. Y entonces dijeron todos, nosotros también creemos. ¿Qué enseñanza nos deja eso? Miremos la responsabilidad del varón como cabeza de la iglesia. De la familia. La cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Aclarándolo. El varón es cabeza de su familia. Hoy los movimientos feministas quieren anular la autoridad del varón. Las mujeres son valiosas. Gloria a Dios porque las hizo después del varón, ¿verdad? Pero Dios puso al varón como cabeza en la familia, en todo. Cuando la cabeza da ejemplo, eso va a influir, se va a extender en toda la familia. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Quién fue el que tuvo fe? ¿No fueron los sirvientes? ¿No fue la esposa? Fue él el que tuvo la fe y el que creyó y el que obedeció la palabra que Jesús dijo. Y cuando llegó y comprobó que lo que Jesús le dijo era cierto y el milagro estaba hecho, eso todos dijeron, lo que él ha hecho es digno de creerlo y de imitarlo. Y toda su casa se convirtió. Es importante, hermanos, entendamos este principio. Los varones que somos cabeza en la casa, tenemos la obligación de dar el ejemplo. Si nosotros creemos, si nosotros permanecemos fieles al Señor, si nosotros creemos la palabra, si ministramos la palabra, no se trata de que yo soy santo y mi familia hay que mire cómo sale. Hermanos, tristemente muchas parejas hoy van el domingo a la iglesia como pareja. Cuando son chiquitos los niños ahí los llevan en brazos, si vas a chillar, ve a chillar a la iglesia. Pero luego, ¿cómo viven en casa? Si la pareja vive como perros y gatos. Si la familia desordena sus gastos. Si el varón y la esposa no son el ejemplo digno de imitación para los hijos, entonces la casa no va a ser convertida. Pero cuando el varón y con la esposa convenidos adoran a Dios, sirven a Dios, honran a Dios y ministran a sus hijos, porque el principio es instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de allí. Un predicador decía, bueno, ¿cuál camino? Bueno, puedes escoger una carrera universitaria, puedes escoger un oficio. No, está hablando del camino de Dios.
cuando los padres encaminamos a nuestros hijos en el camino de Dios, el fruto se va a ver. Tarde o temprano se va a ver. Algunos tenemos experiencias de ese tipo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia. Ahí era yo su bastón, íbamos a la iglesia. Y ahí estaba, tal vez molestando, a lo mejor algunas veces, ¿verdad? Pero oía la palabra, oía el consejo, ella en casa, a la luz de una vela. Venga a leerme, hijo, venga a leerme mi salmo. Yo les he dicho ya esto. Yo decía, ¿y qué acaso ella no sabe leer? Lo que quería que yo lo leyera. Y así fui creciendo. Ah, bueno, mi abuelita un día se la llevó al Señor. Yo, ya soy libre. Ahí está el mundo. Y el mundo estaba con los brazos abiertos para mí. Y el mundo me apaleó. Y el Señor me trajo de vuelta. Porque lo que está sembrado en el corazón es la semilla de la palabra, no se va a perder. Hermanos, trabajen con sus hijos para que toda su casa se convierta, toda su casa sirva al Señor, toda su casa honre al Señor. La conclusión de este pasaje que hoy hemos leído es lo que dice, a ver, déjeme. Y el padre entonces entendió en aquella hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Toda su casa. Puede haber muchas sobrenaturalidades, hermanos, en el ministerio. Usted puede ir a campañas y ver expresiones sobrenaturales de Dios. Y qué buenas son. No le digo que no. Yo mismo las he vivido. Pero sobre eso, lo que va a prevalecer es la palabra que Jesús dijo. Lo que aquel hombre creyó fue su palabra. Y creyó la palabra que Jesús le dijo y actuó sobre su palabra. Y Jesús dijo que mi hijo vive, yo regreso a casa, que no estaba a la vuelta de la esquina, regresó, quizá caminó toda la noche y al día siguiente el milagro había sido hecho. No lo vieron multitudes, no hubo un show, no hubo un escándalo, no hubo una promoción, no. Pero el milagro se dio por la efectividad de la palabra que Jesús habla. ¿Quieres milagros en tu vida? Bueno, puede haber en algún momento una sobrenaturalidad, pero si no la hay, simplemente cree la palabra porque se va a cumplir como Jesús ha dicho. Vamos a estar de pie ahora y vamos a darle gracias al Señor.